El título es Medición de la ocupación en plataformas digitales en la encuesta de fuerza laboral 2019, los avances y retos metodológicos. Y bueno, pues gracias Clara por la invitación y espero que esta sea la primera de muchas más conversaciones al respecto del tema. Bueno, pues como ustedes saben, pues el contexto, los desafíos y la agenda estadística pues señalan que hay un incremento del trabajo mediado por plataformas digitales en todo el mundo, pero en los países hay conceptos y medidas divergentes y esto pues nos lleva a la necesidad de una mejor comprensión y regulación del trabajo en plataformas digitales. Y bueno, aunque hay, digamos, ya ciertas, o sea, ciertas ideas o abordajes, pues se requiere una evaluación continua a nivel de oficinas nacionales de estadística, pues de las mejores prácticas y pues mejorar las directrices de medición. Entonces, bueno, recientemente el año pasado, en 2023, la OCDE, ILO y Eurostat publicaron un documento sobre el trabajo en plataformas digitales. Y entonces mucho de lo que voy a presentar primero tiene que ver con lo que se señala en este documento y otros elementos que he podido rescatar de esta semana empezaron las primeras reuniones, la primera reunión de un grupo que está conformado por un grupo internacional que está conformado por la OIT, por mandato de la CIE, de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que en la conferencia del año pasado, en la 21ª CIET, pues se presentó un documento de sala, me parece que es el número 12, por si lo gustan buscar, en el que, bueno, pues se plantea la necesidad pues, de generar estos estándares internacionales. Y entonces para esto la OIT convocó a un grupo internacional. Habemos varios países de América Latina. Si alguien de Uruguay está interesado en participar, es tiempo, me pueden contactar y bueno, y a través de la regional de América Latina y el Caribe, pues podemos hacer el contacto para que se sumen. Todavía vamos a reunirnos ayer, hoy y jueves y viernes. Y bueno, pues son reuniones que que van teniendo seguimiento anual, hasta pues tratar de conseguir o de lograr estos estándares, pero ya conciliados de una manera tripartita entre trabajadores, empleadores y organizaciones. Entonces, bueno, este es un poco el contexto también de la participación del INEGI en estos grupos de trabajo. Y bueno, pues regresando un poco a nuestro punto de partida de este grupo de trabajo, que es este documento de ILO, OCDE y la Unión Europea, es que, bueno, pues Chile, que es quien ha llevado como una medición más continua de este tipo de actividades, pues señala que hay una prevalencia de 2.3 del total de la población ocupada, que en cuanto a población nacida en el extranjero, la prevalencia es todavía mayor, y entonces, bueno, se preguntan si pues, se trata de nómadas digitales, que la prevalencia también es un poquito mayor entre mujeres y hombres, aunque, bueno, al final la proporción de hombres respecto al total, pues es mayor que de las mujeres, que también hay una mayor prevalencia de este tipo de actividades en el trabajo informal y menos en el trabajo formal y pues que también es importante la participación de trabajadores independientes. Por sectores también hay una importante participación de las actividades que tienen que ver con la venta al por mayor y al por menor. En el caso del transporte y el almacenamiento, pues como sabemos, Uber es como el ejemplo emblemático del trabajo mediado por plataformas digitales, o más bien del trabajo en plataformas digitales. En el caso de las manufacturas, pues también se está dando una participación y pues entre las comparaciones internacionales, pues destaca que en Estados Unidos el 8% de los adultos en el trabajar participan ya en trabajo en plataformas digitales.
digitales. El Reino Unido hizo una encuesta online y entonces encontró que la prevalencia es del 4%. Y la encuesta Colem pues encontró una prevalencia del 11% entre la población en edad laboral. Sin embargo, el problema de todas estas cifras pues es que cada quien utiliza diferentes enfoques para definir el trabajo en plataformas digitales y además se utilizan distintas metodologías. Entonces, bueno, pues la escasez de datos precisos y armonizados pues es un problema significativo, nos impide la comprensión completa y el alcance y las características de este tipo de trabajo. Bueno, pues, ¿por qué es necesario tener información estadística precisa? Pues porque es necesario abordar problemas de política pública como condiciones laborales y calidad del empleo, derechos de negociación colectiva, pago justo, tiempo de trabajo, resolución de disputas, seguridad laboral, responsabilidad social de las plataformas, formación para oportunidades de empleo, inclusión en el trabajo, etcétera. También las cuestiones transfronterizas son importantes. Entonces, bueno, pues para abordar las discrepancias, pues insisto, se ha subrayado la necesidad por parte de organismos internacionales de desarrollar estándares estadísticos, pues en eso se está trabajando. Será un trabajo que pues yo creo que se va a completar para 2028, para la siguiente Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, ya se contará con una resolución, pues como las que ya conocemos, y hay distintas perspectivas que están aquí convergiendo, como pues los estudios desde la calidad del empleo, la investigación sobre el bienestar y el trabajo, y por supuesto las normas sobre estadísticas del trabajo, que bueno, ahorita las voy a mencionar si no las recuerdan. Entonces, bueno, en conclusión, pues hay un incremento del trabajo en plataformas digitales, hay retos emergentes de regulación, pues de conocer o de impulsar el trabajo decente, de proveer acceso a seguridad social y a beneficios laborales. Se requiere información precisa y se requieren estándares internacionales. Entonces, bueno, estos estándares, pues obviamente van a seguir también los últimos estándares previos, digamos, las últimas resoluciones, que tienen que ver con el tiempo de trabajo, que tienen que ver con las estadísticas de trabajo, ocupación y subutilización, sobre las estadísticas de las relaciones laborales y sobre la informalidad, es decir, la 18, 19, 20 y 21ª CIET. Entonces, bueno, pues ¿por qué es importante la 19.7? Porque amplió, digamos, el concepto estadístico del trabajo, la definición estadística del trabajo, aunque parezca mentira por primera vez, tiene como que esta idea amplia de que pues no todo el trabajo es empleo, pero al mismo tiempo acota lo que es el trabajo en la ocupación y es aquel trabajo por remuneración o beneficio. Y por su parte, la clasificación internacional de la situación en la ocupación, pues involucra, o sea, dadas estas nuevas formas de trabajo que van emergiendo, donde también las plataformas han ayudado a ello en cierta medida, pues se da esta nueva figura de contratistas dependientes, que son trabajadores dependientes, pero que pues no tienen las mismas características que los empleados en varios aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el avance conceptual hasta el momento en cuanto a qué es lo que, o sea, cuál debería ser el scope o el foco de la medición? Bueno, hay, o sea, conceptos clave que tienen que ver pues con el trabajo y la ocupación en plataformas digitales. Entonces, como decíamos, la ocupación pues es una forma más de trabajo y este documento pues ahorita sí está muy centrado en esta forma de trabajo, ¿no? En la ocupación. Entonces, el trabajo en plataformas digitales serían las actividades productivas realizadas a través o en plataformas digitales que incluyen la prestación de servicios o la producción de bienes. Y la ocupación, pues sería aquella ocupación, o sea, trabajo por remuneración o beneficio, facilitada por las plataformas que organizan aspectos clave como pagos, evaluación, acceso a clientes, etc. Entonces, pues hay una relación, se establece como esta idea de esta relación tripartita que involucra al proveedor del servicio, al cliente y a la plataforma como un intermediario.
O sea, no solo como una herramienta, sino como un intermediario en términos del control o el acceso que da al trabajo. Entonces, los términos utilizados en el manual, en este manual de OCDE, ILO y Eurostat, están alineados con estas normas, como ya les mencionaba, sobre todo la 19 y la 20, que se refieren al trabajo en la ocupación y a la situación en la ocupación. Y bueno, pues se reconocen que puede haber diferentes formas de trabajo, no nada más la ocupación, aunque ahorita está enfocada en la ocupación. Y la unidad de referencia, esto es importante, van a ser los puestos de trabajo y las personas. Entonces, la ocupación, decíamos, es actividad productiva a cambio de pago remuneración a través de una plataforma, y entonces debe cumplir con la condición de que esta plataforma controla y organiza aspectos esenciales de la actividad, como el acceso al cliente, la evaluación, las herramientas necesarias para realizar el trabajo, los pagos, la distribución y priorización del trabajo a realizar, etcétera. Y bueno, pues para efectos de medición, pues debe de realizarse durante al menos una hora en el periodo de referencia. Hay distintos conceptos que son compatibles, aunque digamos haya un foco, pues esto entra dentro de un concepto amplio que es el de economía digital, que a su vez abarca el comercio electrónico, que a su vez abarca la economía de plataformas digitales y que involucra tanto a las plataformas digitales como unidad económica o a las unidades económicas de cualquier tipo que compran y venden servicios a través de plataformas digitales o digital platforms, porque está al revés. Y personas y puestos de trabajo, es decir, trabajo y empleo vinculados, perdón, ocupación, es que luego la traducción de employment a ocupación ahí se nos barre, vinculados a bienes y servicios prestados por las plataformas. Entonces, aquí también lo importante es que como cualquiera que sea, digamos, la definición, involucra a su vez una definición precisa de lo que es plataforma digital y esto pues también está en discusión, ¿no? Entonces, por lo pronto, el manual establece que es una interfaz digital que genera valor económico o social, o sea, que genera valor agregado y que intermedia entre tres agentes distintivos, decíamos el propietario, el prestador de servicio y el usuario final. Y además, esta plataforma va a brindar servicios y herramientas que permanecen bajo el control de la unidad económica. Lo que esta unidad económica que lo posee y permite a la unidad económica propietaria ejercer cierto grado de control sobre las actividades productivas. Y entonces, esta definición está basada en elementos clave como una interfaz digital, generar valor económico y social, intermediar entre tres agentes bien identificados y proporcionar servicios y herramientas que permanecen bajo el control de la plataforma digital, Es decir, o sea, estas herramientas no están en venta, ¿no? No son un bien o servicio que esté en venta. Entonces, decíamos que, bueno, en el caso de estos tres agentes, pues están los propietarios, que sería la unidad económica de la plataforma digital, el proveedor de servicio, que sería el agente que desde la perspectiva de la persona o empresa presta el servicio o los bienes a través de la plataforma digital, y el usuario final, que es el receptor, ¿no?, de los bienes o servicios, o los clientes, y pues bueno, no necesariamente es final porque pueden ser consumidores o bien finales o también pueden ser intermediarios. Entonces, bueno, las relaciones multipartitas entre los agentes pueden ser tanto directas como indirectas, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, un ejemplo de esta relación triangular o directa es estas plataformas como Uber, en las que se pone en contacto al proveedor con el cliente y, pues, y se unen para prestar directamente el servicio al cliente. Y otras menos directas o un poco más indirectas en las que la plataforma digital recibe, por ejemplo, un pedido del cliente, lo divide en microtareas para múltiples proveedores, lo ensambla y luego lo devuelve, devuelve este resultado al cliente.
Y bueno, pues independientemente de estas relaciones, el modelo de negocio de la plataforma digital se basa en estas relaciones multipartitas y en la práctica, pues también una misma persona o empresa puede ser a la vez el proveedor o el receptor del bien y el servicio y en cada transacción serán uno u otro, pero siempre manteniendo la relación multipartita. Entonces, bueno, pues también las plataformas ofrecen una gama de herramientas y servicios que permanecen bajo el control de la plataforma digital. Decíamos que pues son, o sea, toda una gama de herramientas tecnológicas que ya sea que faciliten comunicación, el intercambio de contenidos, la publicidad, la capacidad de transmisión, el mercado en línea, pero decía hace rato, algo muy importante es que no las venden como productos. Entonces, más bien dan el acceso ya sea de forma gratuita o cobrando tarifas, comisiones, suscripciones, y esto garantiza el acceso y la propiedad de los datos generados, que, pues, que es sí, un valor, ¿no? Agregado. Y pues esa es la clave de la base, digamos, de la creación de valores, pues este acceso y propiedad de los datos. Y bueno, también se pueden utilizar para organizar de manera más efectiva la prestación de los servicios. Y pues cuando las plataformas digitales se asocian con actividades relacionadas con el trabajo, esto implica la posibilidad de monitorear, de organizar y de ver cómo se realizan las transacciones en mayor o menor medida. Entonces, una plataforma digital tendría que ser un intermediario, o sea, más que una herramienta, es un intermediario que va a facilitar la conexión entre proveedores de servicios o productos y los consumidores mediante el uso de las tecnologías digitales. Organizan y gestionan varios aspectos como la relación laboral o comercial, incluyendo la evaluación de actividades, las herramientas de trabajo, el manejo y la facilitación de pago y la distribución y priorización de trabajo. Entonces, aunque el uso de plataformas digitales como herramientas del trabajo, como hace rato se hablaba de, no sé, de la inteligencia artificial y todo esto, pues podría o no ser parte de la economía digital, pero para que sea trabajo o ocupación en plataforma digital tendría que tener este carácter de intermediación. Entonces, bueno, respecto a las mediciones del INEGI, como bien comentaba Clara, que tiene mucha experiencia en el uso de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues México tiene una larga trayectoria en medición del mercado laboral. Sin embargo, la ENOE pues responde a conceptos y categorías que fueron adaptados por las conferencias, digamos que ya fueron revisadas, o sea, la 13ª, la 15ª y la 17, pues justo terminaron, digamos, su ciclo el año pasado cuando ya, digamos, se concretó la 21ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, y entonces pues ya hay una nueva serie de estándares internacionales que fueron revisados y actualizados. Entonces, aunque estamos, digamos, al tanto de estos avances y participando activamente digamos, hasta en la definición de estos estándares, pues digamos, nuestro marco, el marco legal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, digamos que hace que el proceso de adopción sea un poco lento en el sentido de que nuestras encuestas de interés nacional pues tienen que pasar por un proceso de consulta pública para hacer modificaciones y entonces pues lo que hicimos fue hacer una encuesta de carácter experimental donde pudiéramos incorporar las últimas resoluciones y bueno, esta encuesta de fuerza laboral pues ya nos permite proporcionar datos estadísticos sobre formas de trabajo y empleo, o perdón, ocupación, subutilización de la mano de obra, situación de la ocupación por tipo de autoridad y riesgo económico, ocupación informal, etcétera, y nos permite medir nuevas formas de ocupación, como los contratistas dependientes, alineado pues a estas resoluciones, ¿no? Y también pues se logró, pero esta encuesta pues es del 2019, entonces apenas fue como una aproximación a el uso o la mediación, digamos, de las plataformas digitales. Entonces, bueno, su diseño conceptual pues responde a un ejercicio de 2 años de pruebas cognitivas que iniciaron en 2017 antes de la pandemia, con el objetivo de ir implementando las últimas resoluciones, incorporar temas emergentes y además pues contar con la participación de la OIT en toda la planificación y realización de la primera de las 6 pruebas cognitivas y pues llevar
llevar a cabo pues como seguimiento y retroalimentación por parte de la OIT. Entonces, es una encuesta pequeña para el tipo de encuestas que se realizan en México, de 11.998 viviendas, lo que nos da una distribución geográfica a nivel nacional, o sea, no a nivel entidad federativa. Tenemos 32 entidades federativas en el país. La unidad de análisis, pues, es la vivienda, el hogar, los residentes habituales y la persona seleccionada. Se hizo a través de informante seleccionado, a diferencia de la ENOE. Entonces, fue una muestra trietápica, igual población de 15 años y más, es decir, en edad laboral de trabajar, de acuerdo con nuestra legislación, una entrevista cara a cara, y en este caso fue, la estrategia fue PAPI, es una entrevista personal, personal paper interview, y se llevó a cabo del 4 al 29 de noviembre del 2019. Tiene varias secciones, y esta es la cobertura temática de la encuesta. Nos permite ver la clasificación de la situación en la ocupación, como ya lo marcaba la 27ª CIET. Y bueno, para identificar a los contratistas dependientes, que es como esta aproximación a una intermediación entre clientes entre clientes y proveedores, se cuenta con preguntas de secuencia para determinar la autonomía de tiempo de los entrevistados y las decisiones sobre los horarios de trabajo. También entre aquellos que, digamos, declaran que son dueños de su tiempo, hay preguntas para determinar el control sobre el acceso al mercado. O sea, por ejemplo, un uberista podría decir que trabaja cuando quiere, pero entonces para determinar, digamos, el grado de dependencia, se pregunta sobre el acceso al mercado, si es proporcionado por una tercera entidad, y qué tanta autonomía operativa tiene. Y hay también preguntas sobre acceso y contribuciones a la seguridad social, para pues tener como una aproximación a la formalidad. Y entre las personas que trabajan como dependientes y que declaran tener un supervisor, o sea, digamos que se declaran como su subordinados, hay preguntas para identificar el lugar de trabajo y cómo y por qué entidad son supervisados. Entonces, la AFL pues, nos permite conceptualizar y medir dos subgrupos de contratistas dependientes, los análogos a trabajadores, que proporcionan trabajo a otros, pero que tienen acuerdos contractuales, o sea, los análogos a independientes, a dependientes, perdón, y los análogos a independientes, que son los que poseen y operan su propio negocio, pero que no tienen un control o una autoridad total sobre su trabajo, ya sea que dependen de un solo cliente, que hay una tercera entidad que proporciona a los clientes, o que dependen de una sola marca o incluso de una plataforma. Entonces, ¿cómo podríamos operacionalizar a los ocupados en plataformas digitales? Pues a través de una pregunta sobre el uso de una aplicación o un sitio web para llevar a cabo actividades como promoción, atención, monitoreo, y bueno, a través de una plataforma digital. Entonces, se pregunta sobre el uso de estos medios y si regularmente utilizan esta aplicación para llevar a cabo estas actividades. Entonces, bueno, como resultados de la ocupación y de la distribución por situación en la ocupación, tenemos un 24.3% de trabajadores independientes, tenemos un 11.4% de contratistas dependientes, y, bueno, una cifra muy, muy pequeña de no especificados. Y aquí debo mencionar que los contratistas dependientes en este porcentaje están incluyendo a 1.7 millones de trabajadores independientes sin empleados, es decir, que trabajan para un solo cliente, y pues esto los hace, digamos, esto es lo que consideramos como criterio para que sean contratistas dependientes. Y el 62.6 de estos contratistas dependientes son hombres. De acuerdo con la distribución de los contratistas dependientes por categoría, tenemos
entre los hombres, los que son análogos a dependientes, son un 72.7% y un 57.5% en el caso de las mujeres, y los análogos a trabajadores independientes son 27.3% en el caso de los hombres y 42.5% en el caso de las mujeres. La tasa de subempleo relacionada con el tiempo por la situación en el empleo por sexo, tenemos un total de 6.6 empleadores, 13.5 trabajadores sin empleados, 12.2 contratistas dependientes, 4.9 empleados y 18.2 trabajadores familiares. En el caso de la tasa de informalidad de los trabajadores dependientes por situación en el empleo y por sexo o por género, tenemos 65.7 de contratistas dependientes, 40.6 empleados y en el caso de los trabajadores familiares auxiliares, pues la mayor parte son informales. En el caso de la tasa de ocupación mediada por plataformas y el estatus por sexo, aquí hablamos de ocupación mediada, o sea, es decir, no necesariamente son contratistas dependientes, por eso tenemos una proporción muy alta. Es el 14.9 en el caso de los empleadores, 8.6 en el caso de los trabajadores sin empleados y 12 en el caso de los contratistas dependientes. En el caso de cuáles son las fuentes para la generación de estadísticas que nos ay, perdón, y en el caso de los contratistas dependientes, ya no les dije la cifra, nos da un total de 3.7 en total, 3.3 para hombres y una prevalencia de 4.2 en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fuentes que se recomiendan para la generación de este tipo de estadísticas? Pues las encuestas especializadas, como las encuestas de fuerza de trabajo, los datos administrativos y también se está discutiendo o digamos se va a ir discutiendo en el transcurso de estos trabajos el utilizar Big Data, Web Scraping para analizar datos masivos y estimar tendencias y patrones. Nosotros queremos hacer un proyecto en este sentido el próximo año, entonces bueno, ya vamos a ver cómo va avanzando y bueno, pues cuáles son como las ventajas y desventajas de estas fuentes. En el caso de las encuestas de fuerza laboral, pues que hay un mismo marco muestral, que todas las estadísticas digamos, del mercado laboral, entonces habría comparabilidad con los datos generados para todo el mercado laboral. Y además que puede ser una buena fuente de cobertura de trabajos secundarios y de autoempleo, que finalmente el trabajo mediado y el trabajo en plataformas digitales, la ocupación la ocupación en plataformas digitales suele ser, digamos, mayor la prevalencia entre los trabajos secundarios que entre el trabajo principal. Pero bueno, también se podrían utilizar encuestas específicas de uso de tecnologías. Aquí, pues, la ventaja, digamos, es que es el mismo marco muestral de las estadísticas sobre tecnologías de información y comunicación. Entonces, habría comparabilidad con otros aspectos que captan este tipo de encuestas, como las actividades en línea y la economía digital. Pero bueno, pues es un tamaño de muestra como más pequeño y pues estaría como a lo mejor más complicado llegar a estos trabajadores de plataformas. Pues también puede haber encuestas ad hoc o módulos que pues permitirían una mayor flexibilidad en comparación con las encuestas oficiales y podrían explorar aspectos o profundizar más en este tipo de trabajos. Y bueno, y en el caso de Big Data, pues el tema es que requiere acuerdos de intercambio de datos con las empresas de plataformas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues quisiéramos llegar a acuerdos de intercambio de datos con plataformas como LinkedIn para, por ejemplo, ver cómo se están ofertando este tipo
o más bien demandando este tipo de ocupaciones. Pero bueno, pues también con otras empresas que en sí son las dueñas de las plataformas. Entonces, bueno, pues ¿qué otros retos para la medición? Pues que se requiere calidad y precisión, que se requiere datos actualizados y comparables, que se requiere granularidad. O sea, por ejemplo, en el caso de la AFL, pues no tenemos granularidad más allá de estas cifras que les pude proporcionar sobre pues la edad, ni siquiera edad, sobre sexo, o sea, sobre las distintas prevalencias entre hombres y mujeres. Y bueno, pues también la interoperabilidad para aprovechar registros administrativos y otro tipo de información. Y bueno, pues estas son las referencias y con esto termino. Ah, bueno, bueno, ya antes de cerrar la presentación, quisiera darle la palabra a Lupita Luna, que colabora también en el INEGI, y que hizo esta revisión sobre el cuestionario de Uruguay para digamos, detectar como estas diferencias entre la AFL y el cuestionario que tienen ustedes. No lo conocíamos, fue una muy grata sorpresa porque creíamos que solamente Chile estaba muy avanzado en la adopción de los estándares, de los últimos estándares internacionales, pero bueno, Lupita, si estás por ahí y si todavía hay tiempo, ¿sí se puede? Sí, claro. Sí, Muy sí, bien. buenísimo. Hola, Lupita Luna. No tengo cámara, ¿eh? Por eso no me dejo ver. Eh, bueno, yo hice una revisión, bueno, antes que nada, felicidades, su cuestionario está muy completo, muy completo. Y bueno, hice una revisión, me quedaron algunas lagunas sobre todo cómo se determina a los contratistas dependientes. Hay una pregunta que vi donde, bueno, se le hace la pregunta, déjenme les digo. O sea, se pregunta sobre quién decide el tipo de horario, el tipo de producto, perdón, el horario, el tipo de producto y el precio de los productos. Nomás que no me acuerdo cuál es, discúlpenme. Creo que La tenía incluso en amarillo, Adri. sí están viendo la pantalla todavía. F23, F24. Acá está. Esa mera. Entonces, mi pregunta es, más que ahorita, bueno, quiero como que entender. A todos los que nos dicen sí ¿cómo se llama? Perdón, a todos los que es quien decide y nos dicen otro en estas tres preguntas, lo puedes hacer un poquito más grande, Adri. Sí. A ver si puedo. No sé cómo. No, porque lo está compartiendo. Creo que no puedo. Ah, Creo que no sé cómo. Ok. Bueno, Bueno, igual les quieres que las lea. no, yo sí las veo bien. Ok. Creo que era no. no, Dice, para las personas ocupadas, menos para miembros del hogar no remunerados. Este, ¿Quién decide sobre su horario de trabajo, ya usted u otro, el tipo de producto o servicio ofrecido y el precio de los productos o servicios, usted u otro? Nada más quisiera entender, ¿a los que nos dicen otro los pasamos como contratistas dependientes? Esta es una pregunta para ustedes. también quisiera entender. No tenemos acá nadie que trabaje en el INE, de acá. Bueno, Ah, ok. entonces más bien se podría plantear, Lupita, o sea, plantearlo desde que, bueno, está aquí la pregunta.
Entonces yo, o sea, ¿cómo harías, digamos, el flujo para seleccionarlos? Ajá. Hay algo, bueno, me voy entonces a ir a otras diferencias y luego regreso a esto. Ujú, Por ejemplo, que bueno, que esto ya es una resolución de la 18 y se reafirmó en la 19 sobre ¿cómo se llama? Ausentes de su trabajo. En la EFL, Bien. eso es, perdón, Ahí sí se ok, ve bien. se ve súper bien. correcto. Bueno, o sea, ahorita voy a regresar a este tema. Es al principio, Adri. Ujú, tú me dices. Déjame, te digo. Ay, Ya me fui muy rápido. la estoy yo buscando. Ah, muy bien. La busca y tú dime dónde está para que la podamos observar. F05 en la página 9. Ok, F. entonces me voy a ir con las diferencias. Una de las diferencias que yo veo de esta encuesta del INE Uruguay con la EFL del INEGI es que en el INE de Uruguay se pregunta, esta F es más abajito, en la siguiente página. Ahí se dice, aunque no trabajó la semana pasada, comprendida entre tal y tal, ¿tiene algún trabajo, negocio o actividad por la que percibe habitualmente un pago? Me dice que sí y le pregunto por qué motivo no trabajó y luego dependiendo de los motivos, por ejemplo, los de licencia como vacaciones, enfermedad, estudio de cuidados, pues se pasan a la ocupación sin ningún problema. Los del seguro de desempleo pues van a la desocupación más que ¿cómo se llama? Más que a la ocupación. Pero entonces luego voy más abajo en la F8 si le puedes subir, bajar, no sé cómo es la F8. Ujú, Aquí yo pregunto, durante ese tiempo que no trabajó, ¿siguió recibiendo sueldo o ganancias? Si me dicen que sí, lo paso automáticamente a como un ocupado, una persona ocupada. Si me dice que no, entonces pregunto en cuánto tiempo volverá a trabajar para de ahí definir si lo paso como ocupado o no. Si es en Uruguay, si es menos de 3 meses, entonces se va como ocupado. Y en México las preguntas las hacemos al revés. Primero pregunto, ¿cuándo va a regresar a su trabajo? Si me dicen un periodo mayor a un mes, entonces yo pregunto si sigue recibiendo sueldo o ganancias. Y si lo recibe, entonces ¿cómo se llama? Lo paso como ocupado. O sea, que yo soy más en México somos más restrictivos, porque si son 3 meses, no los paso en automático como ocupados. Esa es una de las diferencias que yo vi, que bueno, que de alguna manera esos 3 meses son los que vienen en la resolución, pero también viene el vínculo económico con la unidad empleadora. Y precisamente por eso lo tenemos así. Primero preguntamos el retorno y luego el vínculo. Ya sería, ¿cómo se llama? Ya sería cuestión de, pues, de ver, o sea, si les ha funcionado bien, está padre y ver cuánto cambiaría los datos. O sea, intercambiar las preguntas. Esa es una. Otra de las diferencias que yo observé es que nosotros, no me acuerdo en cuál pregunta, pero nosotros preguntamos si o sea, a dónde se está yendo Adri, pero creo que es antes, en la F y poquito antes. Eh, muchito antes. si es que les preguntamos, bueno, no es que no me acuerdo dónde lo vi,
que me llamó mucho la atención. Nosotros en México preguntamos si es una o determinamos si ayuda para un negocio, a un negocio, si ayuda sin pago para un negocio. Y si lo hace, entonces, le preguntamos si ese negocio es propiedad de un familiar o es propiedad de una persona que no es familiar. Y aquí se pregunta no si es familiar, sino que si el negocio es de una persona del mismo hogar, ya ni siquiera de la misma vivienda, sino del mismo hogar. Y bueno, me dicen que no hay personas de línea. A mí me hubiera gustado saber cómo funciona. ¿Cómo les funciona? Porque sí, muchos acá en México es, no, pues es que trabajo en la tienda de mi prima, en la tienda y no precisamente están en el mismo hogar las personas. Ujú. Bueno, esa es una de las diferencias. Y ahora sí voy con lo de los contratistas dependientes, o sea, para determinar a los contratistas dependientes, yo supondría, o sea, no tengo un manual, tengo el cuestionario, pero no tengo un manual. Yo supondría que a estas personas que se les pregunta, ahora sí nos regresamos a la otra que te dije, Adri, a la página que te había dicho, no, nunca te dije página. Donde preguntan el control, ¿verdad? F23, Aquí está. la página 10. En estas preguntas, en este trabajo, bueno, los ingresos son principalmente sueldo, salario, jornal. Estos, ¿cómo se llama? Este tipo de ingresos que son en F23, no hay ningún problema, los mandamos y si me dicen un ingreso, bueno, pues yo ya defino el ingreso como es. Pero si yo tengo a alguien que decide, o sea, que no decide la propia persona, su horario de trabajo, el tipo de productos que ofrece, y el precio de los productos o servicios también que ofrece, entonces a ellos, si al menos me dicen en una que no, que es otra persona quien lo decide, yo lo tomaría como contratista dependiente. Y entonces sí, se vienen todas las demás preguntas, hacen como que México no somos tan ordenaditos ¿cómo se llama? En un sistema de servicio médico, como que se tiene bien definido quiénes prestan el servicio médico. Aquí es el IMSS, pero luego hay algunos otros programas que por ahí se meten, es el ISSSTE a nivel estatal, pero luego hay otros programitas que también para otro tipo de trabajadores públicos están metidos, entonces, pero allá en Uruguay yo veo así como que opciones bien específicas sobre ¿cómo se llama? Sí, Acceso a servicios médicos e incluso se les hace la pregunta de quién paga esos servicios médicos, ya, si es el patrón o es la propia persona. Y entonces también de ahí, si yo estoy trabajando para una empresa, pero yo soy quien pago mi servicio médico, entonces acá en México automáticamente en la EFL, en el como ejercicio que hicimos, automáticamente se va como trabajador, como contratista dependiente, pero es lo que no sé. O sea, se tienen los elementos en esta encuesta del INE, se tienen todos los elementos para dar, ¿cómo se llama? Pues sí, Por- para dar cuenta de la CICE, de la clasificación pues de trabajo en la ocupación. eh, Se tienen muy bien, se tienen elementos para dar cuenta del trabajo agropecuario, tienen incluso más trabajado, más como que se indaga más sobre este trabajo de autoconsumo. este, que en México, o sea, en México como que sí se indaga sobre el trabajo de autoconsumo, pero no preguntamos
¿A cuánto equivale? Bueno, en el ejercicio de la EFL, en la ENOE sí se hace ahorita, pero en la EFL no, sobre cuánto costaría este producto si tú lo pusieras a la venta. Entonces, en ese sentido, sí creo que lo tienen un poco más trabajado. Me gustaría, no sé, si se tuviera pues acceso al manual para saber cómo se generan, cómo se generan los datos. Porque sí, o sea, yo veo que tienen todos los elementos, ahí nada más ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿quién decide sobre su horario, tipo de producto, servicio, el precio de los productos? Yo creo que faltaría algo sobre el acceso a los clientes, precisamente por este tipo de plataformas como Uber, ¿sí? Ujú. Que ellos, bueno, son contratistas dependientes, como decía Adriana, es como nuestro mejor ejemplo, nuestro ejemplo maestro de contratistas dependientes, pero ahí no lo podemos determinar. Sin embargo, como les digo, sí se tienen ¿cómo se llama? Los elementos para, pues, dar cuenta de estas ahí Formas de trabajo. de estas nuevas formas de trabajo. Nada más permítanme poquito. Es que Sí. tenía acá otra observación. A ver, si puedo decir algo, Lupita. Ay, sí, 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 o adelante. sea, diríamos que en conclusión tienen todos los elementos. Yo creo que, por ejemplo, el fijar el precio del producto o servicio es algo que ya te puede captar a un uberista, ¿no? Porque aunque no estás dando el acceso al cliente, que Ok, finalmente la plataforma de Uber es te dejaste de oír. Uber hace el match entre el transportista y el cliente. Eso no lo puedo saber porque no preguntan si controla alguien más el acceso al cliente, pero sí Uber determina la tarifa del viaje. O sea, incluso hay tarifas dinámicas según la demanda y etcétera. Entonces creo que esa pregunta digamos, es una buena Referente. pregunta para ubicar. Entonces creo que hay todos los elementos. Nada más, como bien lo señala Lupita, hay algunas diferencias digamos, delimitan el trabajo en la ocupación. En el caso de los ausentes temporales y de los trabajadores familiares auxiliares, tienen una buena batería para determinar la intermediación, entiendo está pensada para determinar a los contratistas dependientes, pero en el caso de plataformas digitales está perfecta. Tienen las preguntas sobre el uso de plataformas y además también tienen la aproximación a la informalidad. Entonces tienen como una batería súper completa para tener una buena aproximación a la ocupación en plataforma digital, al menos como ahorita está el foco centrado en medirlo y con este enfoque pues de calidad del empleo y, y pues no sé, o sea, ojalá nosotros hubiéramos tenido algo así, que no sea una encuesta de carácter experimental, porque ahora que entró el gobierno de la nueva presidenta, pues una de las primeras demandas laborales que recibió fue justamente la de los trabajadores de plataformas como Uber y Didi, ¿sí? Y realmente ellos fueron los que propusieron cuántos eran, ¿no? O sea, el, Ajá, el- la Oficina Nacional de Estadística realmente no tenía un dato oficial, porque como les digo, pues esta es una aproximación y la ENOE no mide esto. Entonces, pues esa es la realidad, o sea, no teníamos datos para contrarrestar lo que ellos decían, ¿no? Pero ya se está impulsando una reforma en la ley del trabajo y pues entonces es como súper apremiante tener datos sobre esta situación. Excelente. Bueno, muchas gracias a ambas y gracias por este ejercicio de realizar nuestro cuestionario. Nos dan ánimos para avanzar en esta. sí, En esta gracias. Vamos
sé, Adriana y Lupita, ahora tenemos una segunda exposición, pero como estamos atrasadas, capaz que se tienen que retirar adelante. ¿Se tienen que ir ustedes? O en ese Eh, caso, pregunto. no, podemos quedarnos por si al final hay algún comentario, Porque si o por lo no, menos en mi vemos, si no vemos si ahora hay algún comentario o pregunta para Ok. ellas. Bueno, seguimos entonces con la segunda Bien. exposición. La Gracias. tengo ahí la presentación. Gracias. Y me acerco, así que cambiamos de lugar y voy. Mientras te voy. Ahora va a presentar María Paula Leguizamo, que es licenciada en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales. Es docente de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. También es asesora técnica del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Y nos va a presentar una experiencia investigativa que hizo en torno a una investigación sobre trabajo en empresas de plataformas. ¿Cómo es esto? No sé, sí, debe pasar así, ¿no? Sí. O sea, como... ¿Te va bien? ¿Te queda bien? Bien, bien, bien. Bueno, acá cerrando, muchas gracias por brindarme el espacio. Como decía Clara, mi presentación en realidad tiene el objetivo como de hacer algunos aportes que parten de pensar una experiencia del proyecto de investigación que en realidad es un poco germinal de este semillero, que es aquel proyecto que se denominó Industria 4.0, efectos sobre el empleo, el contenido del trabajo y la acción colectiva, que era un proyecto que fue desarrollado principalmente por un núcleo de docentes del Servicio Central de Extensión, con otros docentes principalmente vinculados al área social, de las sociales, de las facultades de sociales, que tenía el objetivo de caracterizar un poco lo que eran los procesos de introducción de nuevas tecnologías vinculadas a lo que podríamos decir Industria 4.0. No voy a entrar en detalle ni criticar ese concepto, simplemente como marco, pero que tenía como la particularidad de analizar cuáles eran los efectos de esa introducción de tecnología en diferentes dimensiones que tienen que ver con el contenido del trabajo, la dinámica del empleo y la acción colectiva, ¿sí? Se proponía estudiar 7 casos de estudios y mi análisis en realidad parte sobre el caso específico de Pedido Ya, ¿no? Del trabajo de los repartidores de plataforma. Entonces me gustaría como ubicar algunos previos que me parecen interesantes, que a veces lo anecdótico queda aparte, pero en este caso me gustaría hacerlo como un elemento central que tiene que ver con que ese proyecto tenía en este aspecto importante la formación de recursos humanos, ¿no? Y como formación de recursos humanos estuve yo involucrada en una pasantía, ¿sí? O sea, mi participación en ese proyecto tiene que ver con mi pasantía para egresar de la licenciatura en desarrollo. Y bueno, me parece importante porque tengo una vinculación en los inicios cuando el proyecto tiene por objetivo poder hacer una caracterización del trabajo de los repartidores y que como producto final está el libro, ¿no? Entonces ahí yo me involucro a llevar adelante el trabajo de campo en medio de la pandemia que suponía caracterizar un poco desde el punto de vista sociodemográfico, pero también para describir el proceso de cómo se organizaba ese trabajo y algunos componentes subjetivos. Bueno, ahí es que yo me involucro, ¿no? Una primera instancia que no tenía que ver con la pasantía y con ese vínculo que yo establezco con el proyecto, termino por decidir que ese es el lugar donde yo quiero realizar mi pasantía de egreso. Y por otro lado también, que este elemento lo quiero resaltar porque va a tener que ver un poco con algunas ideas que quiero traer en esta presentación, que tiene que ver con quiénes llevan adelante este tipo de investigaciones, ¿no? Y son docentes del Servicio Central de Extensión. O sea, me parece muy importante poder colocar sobre la mesa qué tipo de investigadores, cientistas, están preocupados por entender estas dinámicas, ¿no? O sea, me parece central que es el Servicio Central de Extensión, que tienen este cometido tan importante que es acercar la universidad a la sociedad, ¿no? Y bueno, como lo dice
la propia reforma, la ley de la universidad, tienen el cometido de difundir la cultura, contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos humanos y la democracia, ¿no? Y es un colectivo de docentes que están preocupados por qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo, y los actores sociales se vuelven protagonistas de la investigación, ¿no? Entonces me parece central como poder poner sobre la mesa este aspecto. Entonces, bueno, un poco la construcción del objeto de estudio, de cómo yo voy a empezar a analizar lo que es la coproducción de conocimiento, ¿no? El abordaje metodológico que se propone este proyecto, tiene que ver con que en su momento, cuando inició la pasantía, Nicolás y Mariano, en una serie de seminarios que tenían por cometido poder empapar y poder construir en conjunto con estudiantes que éramos los pasantes este campo, ¿no? Presentan que el abordaje va a ser la coproducción de conocimiento. Y hasta el momento, yo que vengo de la licenciatura en desarrollo, si bien tengo como algunas nociones sobre lo que es la investigación-acción de Falkborda, ecología de saberes, la coproducción de conocimiento se me presenta como una novedad, como una postura epistemológica y metodológica que de alguna manera es muy, después lo voy a mencionar acá, es muy relevante para poder analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de mi presentación y el objeto del trabajo que yo termino realizando como parte del ingreso de la licenciatura, tiene que ver con analizar este proceso de producción de conocimiento que se da no de forma tradicional, si se quiere, ¿no? Como esos investigadores que están en un escritorio, no, sino en la realidad productiva de los actores sociales, ¿no? Entonces, en interacción y en particular, yo focalizo el análisis con cómo se desenvuelve esta investigación con el Sindicato Único de Repartidores, que en ese momento, hoy ya no son representativos del colectivo, porque bueno, esto ha avanzado y ha variado muchísimo, pero en su momento aglomeraba a los trabajadores dependientes de Pedido Ya, y bueno, de los aplicativos, pero particularmente como más representación de esa empresa. Entonces, bueno, mi idea, o sea, lo que voy a intentar mencionar en estos breves minutos, es colocar que la perspectiva de la coproducción de conocimiento es una postura particularmente relevante y pertinente para poder abordar este fenómeno que tiene que ver con el avance de la precarización del trabajo y soportado bajo un proceso creciente de digitalización y uberización o plataformización. Entonces, pensaba como hacer hincapié en dos recursos principales. El primero es directamente presentar qué es la coproducción investigativa desde un punto particular. Creo que un aporte en sí mismo es poder profundizar sobre los aspectos epistemológicos y metodológicos que implican esta postura, porque son una epistemología radicalmente diferente y que creo que abona directamente a la conceptualización y a todo esto que venimos trabajando desde el semillero. Y por otro, selecciono algunos elementos que se desprenden de analizar, porque el cometido de mi trabajo era, bueno, ver cómo se fue desenvolviendo esa coproducción de conocimiento. Entonces, bajo estos dos recursos, traigo como algunos elementos para conversar. En primer lugar, la coproducción de conocimiento, tomo como punto de partida los planteos de Białkowski, principalmente uno de sus trabajos que tiene que ver con capitalismo y método, alternativas de la coproducción investigativa, y otro trabajo, un pequeño trabajo que hicieron Nicolás y Mariana, sobre capitalismo, ciencia y coproducción. Y esos son como mis referentes a la hora de plantear esta postura. Y me parece importante mencionar esta frase, porque en realidad lo enmarco dentro de los estudios del desarrollo, que es el área en la cual yo abono y desde la cual me formé, que tiene que ver con que la investigación en los estudios del desarrollo, pero podría decirse de las ciencias sociales, ¿no? Como podría decirse en todas las áreas de investigación, está moldeada y enmarcada por nuestras suposiciones subyacentes sobre la realidad y el conocimiento. En resumen, tenemos predisposiciones para seleccionar, interpretar y enmarcar porque inyectamos una serie de supuestos y en consecuencia, cualquier empresa científica es el resultado de supuestos, valores y creencias ontológicas y epistemológicas subyacentes. Y me parece muy importante posicionarme desde este lugar a la hora de analizar procesos de producción de conocimiento o generar nuevos procesos de producción de conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué entendemos o qué entiendo por coproducción de conocimiento basándome en estas premisas?
Y en primer lugar decir que la coproducción de conocimiento parte de una crítica de las epistemologías hegemónicas desde una corriente de tradición marxista, ¿sí? Va a ubicar entonces a las dinámicas de producción de conocimiento en el plano de las relaciones sociales de producción y, por supuesto, bajo los mecanismos de explotación, ¿no? Y de extracción que garantiza la acumulación de riquezas de parte del capitalismo. Entonces, básicamente, podemos decir, como muy a grosso modo, que hay un cuestionamiento en la relación que se da entre ciencia y capitalismo, estableciendo que la ciencia actual es la forma hegemónica de producir conocimiento. El punto de partida de esta perspectiva tiene que ver con que una de las particularidades del modo de producción capitalista tiene que ver con esto que se llama cooperación despótica, ¿sí? Que en realidad esta cooperación, en contrasentido de lo que uno podría pensarse, que tiene que ver con que la fuerza de trabajo coopera solidariamente, ¿no? O sea, no es una cooperación solidaria y voluntaria, sino que es el mecanismo de organizar, ¿no? De modular a la fuerza de trabajo, ¿sí? Este ordenamiento militarizado, disciplinante, que lo que hace es, permite transformar, ¿no? Ese saber individual en un saber colectivo, para apropiarse de ese conocimiento social. Entonces, básicamente, haciendo una analogía entre el proceso de producción fabril y el proceso de producción de conocimiento, ¿sí? Es que, pasando acá, perdón, lo que va a hacer es que aquellos productores de conocimiento, es decir, a los científicos, las personas que se dedican a la investigación, son también trabajadores. Es decir, la ciencia se basa, al igual que en una producción fabril, en el trabajo asalariado de investigadores y científicos. Y en esta postura, me parece a mí que la potencia es que va a igualar a los trabajadores de la ciencia especializados en el conocimiento intelectual, del trabajo intelectual, con los trabajadores, podría decirse cualquier unidad productiva más manual, más fabril, ¿sí? Entonces, creo que la idea fuerza principal es que, igualando en condición de trabajadores a tanto a los especializados en la producción de conocimiento, como aquellos fabriles que también son productores de conocimiento, porque esta producción social se da a nivel de sociedad, pero también a nivel subjetivo, coloca como potencia poder salir de lugares comunes, como por ejemplo lo ejemplifica el Taylorismo, ¿no? Esto de separar al trabajador del conocimiento que tiene sobre el proceso productivo, esta idea de volver al trabajador apéndice de la máquina. Entonces, esta separación entre la concepción del trabajo y la ejecución, desde el punto de vista epistemológico, supone que el trabajador es un objeto de conocimiento. Entonces, desde la perspectiva coproductiva, al igualarnos, al establecer que somos productores de conocimiento, nos invita a producir conocimiento con el sujeto investigado. Y ya el trabajador, somos todos trabajadores y por lo tanto estamos todos bajo mecanismos de extracción del conocimiento. Y en ese sentido es una postura, me parece, muy importante para pensar la realidad actual, sobre todo de la extracción de conocimiento, ¿no? Y desde el punto de vista epistemológico nos invita a abonar a posturas como Falsborda de la investigación-acción, donde la investigación tiene que tener una orientación a la acción política y social, a transformar la realidad. Sin embargo, esta postura que invita a investigar con el sujeto investigado, donde no hay una asimetría entre un extractivismo entre trabajadores intelectuales que se dedican a investigar lo que pasa en el sector productivo y tienen la solución, no es una postura que es inocente, no hay que romantizarla, sino que está empapada de tensiones, de mecanismos de negociación, y me parece que este ejemplo, esta frase que ponen Mariana y Nicolás es como muy ejemplificadora, ¿no? Porque dice que el conocimiento que es sistematizado, organizado, que poseen los universitarios, se opone al conocimiento disperso, situado y parcial que tienen los trabajadores sobre diferentes aspectos. Entonces, el reconocimiento de esta desigualdad, ¿no? Es la premisa para pensar la coproducción, ¿sí? Entonces, para que esto no quede solamente en un plano discursivo, en el aspecto metodológico, cobra de principal relevancia el pensar y el diseñar mecanismos, dispositivos de soporte a la coproducción. Es decir, llevar adelante un proceso de investigación que tiene una orientación a transformar la realidad, ¿no? Un problema social, tiene que tener sí o sí
un abordaje metodológico que piense en primera instancia lo que son dispositivos de soporte para el cotrabajo, ¿no? Que son mecanismos de liberación, de ajuste de expectativas, donde se pueda establecer un lenguaje común, ¿no? Y como dice Bialakowski, son dispositivos o espacios de trabajo que permiten acortar la distancia entre los procesos productivos y laboratorios de análisis social. Entonces, bajo esta premisa, ¿no?, de la coproducción investigativa, bajo este paradigma en el cual el proyecto se posiciona a la hora de poder abordar este problema en conjunto con el sindicato de repartidores, es que a mí me surge la inquietud de poder analizar de qué manera se llevó a cabo, o sea, cómo, más allá del planteo robusto y teórico que significa la coproducción de conocimiento, en la praxis, en la práctica, cómo se fue desenvolviendo. Entonces, para eso lo que hago es, bueno, operacionalizo, digamos, bajo a tierra en algunas dimensiones, cómo se puede analizar este proceso de coproducción de conocimiento. Y una advertencia que me parece que tiene que estar sobre la mesa tiene que ver con que esto es un ejercicio que realicé, que es analítico, que es una guía y que no pretende ser taxativo. Incluso si nos paramos desde el punto de vista epistemológico, este ejercicio de analizarlo como yo planteo, tal vez va en contra mismo de la postura de la coproducción, ¿no? Pero bueno, a fines de poder generar algunos aprendizajes sobre cómo evaluar o cómo llevar adelante prácticas coproductivas, me parecía interesante ponerlo de relieve. Entonces, bueno, ese ejercicio, que no quiero extenderme mucho, pero básicamente lo que hice fue identificar diferentes dimensiones y características que podemos decir definen o dan identidad a un proceso de investigación en interacción coproductivo. Delimito las 3 etapas clave de un proceso de investigación y analizo cómo se van desarrollando esas dimensiones en cada etapa. Entonces, bueno, claramente el proceso de investigación lo podemos dividir como en 3 etapas clave. La primera tiene que ver con la identificación del problema de investigación, y ahí hago mucho hincapié en cómo se da el proceso de construcción de la demanda, ¿no? Lo que tiene que ver con si hay una necesidad de parte de los actores sociales y productivos, si esta necesidad es traducida o no a un pedido, cómo nace ese problema, si hay una oferta de conocimiento capaz de darle respuesta, cómo se da ese proceso de construcción de la demanda. Es como un proceso muy importante que va a determinar, si se quiere, o va a sentar algunas bases o determinaciones para lo que es el resto del proceso de investigación. Como segundo punto tiene que ver el diseño y el desarrollo de la estrategia metodológica. En este aspecto o en esta etapa es, bueno, en la cual se definen los técnicos, las técnicas, los métodos y las herramientas que van a dar lugar a dar respuesta a esa demanda. Por eso es muy importante es esta etapa del diseño metodológico. Y ahí lo más importante que señalo desde el punto de vista coproductivo tiene que ver con esto que mencionaba, que es cómo se desarrollan los dispositivos de soporte para la coproducción. ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo fueron pensados? Es como uno de los elementos, creo yo, más primordiales para tener en cuenta el desarrollo de la coproducción. Y por último, ¿cuáles son los resultados, ¿no? O sea, ¿en qué manera hay una apropiación de esos resultados? ¿En qué medida se da o no un grado de incidencia y de apropiación, ¿no?, de los hallazgos de la investigación? Entonces, bueno, las dimensiones que identifico, que no las invento yo, sino que se basan, bueno, en literatura que analiza un poco este tipo de metodologías de investigación en interacción, tienen que ver, en primer lugar, como había mencionado, de qué manera se da el proceso de construcción de la demanda, ¿no? Si hay una necesidad, ¿no?, una demanda social, y que es reconocida por los actores sociales y productivos, que no es que viene la universidad a decir cuál es el problema, cuál es o cómo se tiene que abordar esta problemática, y si eso se traduce o no en un pedido, ¿sí? Entonces, en este sentido, se define si hay un abordaje común, coincidente y dialogado de la definición misma del problema, ¿sí? El rol de los actores no académicos, cómo participan, y en la coproducción tienen que ser agentes activamente involucrados, con capacidad de negociación y definiciones conceptuales, ¿no? Y también metodológicas. O sea, eso va a variar, sí.
Los agentes simplemente son informantes calificados a los que yo solamente recojo informaciones de manera extractiva, no estamos hablando de un proceso que tiende a ser coproductivo. La comunicación también es muy importante, el flujo de comunicación, si es recíproco, si se mantiene en el tiempo, si la participación, el modo de participación es continuo, es intermitente. Esos son variables a tener en cuenta para fomentar este tipo de proceso. Bueno, después el tema de los dispositivos. No es lo mismo que haya una entrevista, que esa entrevista ya esté diseñada y pensada para acortar las distancias y establecer lenguajes y mecanismos comunes, ¿no? Eso es como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. Y por último, si hay una alta apropiación y un aporte directo a la resolución del problema, si las personas con las cuales estamos investigando tienen un aporte directo, si se apropian o no, también es como uno de los elementos que señalo importantes para definir esto. 5 minutos, bien. Bueno, no quisiera como entrar en detalle, porque no da el tiempo, de cómo fue que se desenvolvió a lo largo del proceso, pero básicamente podemos resumir que en la etapa de identificación del problema se hace una construcción de la demanda en conjunto con los actores, con SINURREP, ¿sí? Eso se transparenta mucho lo que es el proyecto de investigación y los objetivos específicos están dirigidos a fortalecer la capacidad organizativa del sindicato, se establecen actividades específicas para poder lograr esos objetivos, hay toda una comunicación fluida en todo lo que tiene que ver con la proposición del proyecto. El proyecto tiene en su identidad poder abordar una problemática que es de relevancia y que es reconocida por los actores sociales. Eso se va traduciendo a una estrategia metodológica que a priori, en un primer momento más en el diseño, tiene un involucramiento de los actores sindicales. Sin embargo, a medida que se intenta desarrollarla, ya cuando se propone, por ejemplo, las jornadas que van a ser coparticipativas, empieza a mermar un poco la comunicación, la incidencia del sindicato. Y por último, en la solución, en la etapa de los resultados de la investigación, creo que también el equipo, si bien tuvo intenciones de, por ejemplo, hacer un seminario de devolución, qué había pasado con la encuesta de relevamiento, que hoy es el libro, esas instancias fueron más una promesa o un intento que no se terminaron ejecutando, ¿no? Entonces, digo, empieza como una promesa de un proyecto coproductivo, pero finalmente termina como desvaneciéndose en el camino. Por supuesto, acá está la pandemia y en este trabajo yo no intento como identificar claramente cuáles son las causas, pero sí me llevo como algunas señales para tener en cuenta. En principio, ¿cuál es la capacidad del sindicato tan precarizado para mantener un vínculo con actores universitarios que tienen como una experiencia en esto, ¿no? En ese sentido, en ese momento, ellos eran o no trabajadores, ¿no? O sea, el sindicato, los repartidores son vistos a sí mismos como trabajadores, tienen los recursos, la capacidad de organización y el tiempo para dedicarle a un proceso de investigación, ¿no? La composición misma de esa masa de trabajadores, estamos hablando de que son trabajadores particularmente extranjeros, provenientes de destinos particulares, Cuba, Venezuela, que tienen una cultura y una subjetividad asociada a lo que tiene que ver con el movimiento sindical, también un poco más complejo de lo que es un trabajador sindicalizado uruguayo. Por ejemplo, también me parece importante saber cuáles son los incentivos que tenían desde el equipo de investigación para plantear actividades coproductivas también, ¿no? O sea, hay que pensar que esto es un proyecto que parte de una convocatoria a proyectos de alta calidad académica, donde no se prioriza que tengan un componente de relevancia social, el tipo de problema que se aborda. Entonces, bueno, creo que también es importante pensar cuáles son las condiciones que se establecen desde la universidad, desde la ciencia actual, para poder llevar adelante este tipo de prácticas cuando estamos corriendo atrás de proyectos y de mil iniciativas. Entonces, bueno, para cerrar, básicamente lo que me parece importante plantear es que la práctica coproductiva
en su esfuerzo y en su intento por llevarla adelante, es una herramienta fundamental para poder abordar este tipo de problemas que tienen que ver con la precarización laboral. Pero se requiere de mucho esfuerzo, de conjunciones, sobre todo metodológicas, para pensar dispositivos que permitan acoplar las necesidades, ¿no? Y ajustar, digamos, el conocimiento entre estos actores que vienen de mundos diferentes, que están bajo mecanismos extractivos, que los ponen en un mismo lugar, pero que es difícil romper con esas lógicas. Entonces creo que este proyecto y que esta clave es una buena manera de empezar a desafiar, ¿no? Esto que se nos presenta como la precarización y la hiperindividualización. Por ahí. Gracias. Bueno, pasadísimos de tiempo, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Adelante, Pablo. Sí, cuando se habla de Barbosa y de método, recordaba que nosotros en 2004-2005 en Argentina, por un proyecto de investigación en acción sobre la cooperativa de Cantonero, estamos juntos, digamos, incluso usamos pretendidamente, había mucha gente inspirada en Barbosa y quería que algunos de los problemas que vos tenés se presentaron del mismo modo. Hubo una devolución, pero sin embargo eso no tuvo los efectos que nosotros creíamos que iba a tener. Pero como es como resultados esperados, hubo un montón de otras cosas positivas que no pensamos que, digamos, que son sorpresas positivas. Y no, recuerdo que había dos cosas. Yo trabajaba por un lado con Cantonero y por otro lado con un informático, o sea, dos mundos completamente distintos. En uno, con la idea de co-investigación del marxismo italiano, en otro, con la idea de la coproducción de Colombia y de la comunidad fuerte. Lo que sirvió mucho fue, a ver, creo que el colectivo de trabajadores de la cooperativa le acercó una relación, sobre todo entre los líderes de la organización y los líderes del proyecto, fue algo más simbiótico, no tanto entre los investigadores y los, cantoneros de a pie, por decirlo de alguna manera. Y eso generó una relación muy estrecha que todavía continúa incluso. Se produjeron un montón de trabajos, no era simple, o sea, era mucho mejor un acercamiento sociológico exterior, una observación participante, entrevista, fue mucho mejor que eso. Pero no fue eso que pensábamos que tenía que ser. ¿A qué viene esto? Que no te desalienten, que no pudiste hacer el taller final con los trabajadores, que aún haciéndolo, no es fácil conseguir esos resultados que uno experiencia, o sea, digamos, de la misión del investigador, más que esté, digamos, provisto, vaya bastante desprovisto de conceptos y de ideas, no se lo puede sacar tan fácilmente. Y también una distancia, no quiero decir de confianza, una distancia que va a aparecer, que no la podés, digamos, soslayar. Pero lo que te quería, digamos, el comentario era, bueno, no es fácil eso. No es fácil, digamos, está muy bien que lo planteé como objetivo, es algo distinto, digamos, salieron cosas buenísimas, pero, digamos, originalmente trabaja de expectativa, con cómo construir la demanda y un montón de cosas que no es nada fácil. Pero después te enteras que aún los promotores de todo eso también tienen un montón de dificultades que no aparecen en el planteo, digamos, de contra las que sale bien y con las que sale mal. Entonces, para mí es un montón de avance haber llegado hasta ahí, incluso seguramente van a salir más cosas positivas que
que bueno, que lo que va a faltar siempre, nunca terminas de dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, es como una forma adecuada, me parece, de entrar al problema, muy adecuada y más, a ver, desafiante y más difícil de llegar a los objetivos, tal cual como lo planteas. Ahora, si vos hicieras una investigación convencional, quizás no tendrías el conocimiento del campo que terminás teniendo al meterte de esta manera. Entonces, la reflexión era esa, bueno, no importa, o sea, no importa. Yo voy a poner con mayúsculas, no pudimos hacer. Podría no decir nada y nadie puede decir nada, ¿no? La verdad, está muy bien pensar en esa coproducción de saber, digamos, de último, si uno trabaja del lado del trabajo, tiene que estar más cerca de hacer ese tipo de inmersiones que de ponerse por afuera y, digamos, y hablar en nombre de, ¿no? Eso es un poco bastante habitual. Nosotros que somos los internados de la academia. Ese era el comentario. Bien. ¿Camila? Sí, sintonizando con eso, yo creo que también lo que no se puede hacer, lo que no se puede ejecutar, nos deja mucha enseñanza, incluso sobre el problema que estamos buscando responder. Entonces me imagino cuántas preguntas que habrán quedado sobre este sindicato, sobre sus lógicas internas, sus funcionamientos, su organización política. Bueno, lo digo un poco porque son preguntas que yo también me hice sobre y en ese sentido te quería preguntar cómo fue este trabajo de investigación en relación a estos, por ahí, bueno, conocimientos que generaste sobre cómo se compone este sindicato, o sea, más allá de lo públicamente conocido, qué tipo de trabajadores representa, pero tomando en cuenta por ahí la representatividad, ¿no? En diferencia a la representación, esto de, bueno, no, o sea, había un porcentaje de empleados por plataformas, pero con ciertas características, ¿no? ¿Qué opinás vos sobre eso, la participación de los migrantes dentro de este sindicato y también el debate que ellos mismos daban respecto al modelo de trabajo autónomo y unipersonal, que era una de las características que más fragmentaba al colectivo de trabajadores de plataformas? Bien. Ahora que Nico tiene una pregunta. Perdón. No, en realidad, una cosa, estoy cansado porque pero una de las cuestiones que aparece con claridad es como la oscuridad del algoritmo, ¿no? de la determinación de los salarios, pero en general esa demanda estaba clara por parte del sindicato, aprovechando porque está ahí, toda la exposición que tuvimos sobre inteligencia artificial, algoritmos y demás, como nuestro sueño en un momento fue, bueno, ¿cómo podemos juntar ambas cosas? Digamos, ¿cómo podemos, en definitiva, ese mecanismo de extracción permanente de conocimiento por un lado, pero también de control y demás, cómo este conocimiento sistemático de la ingeniería, de ciencias sociales, se puede conjugar de alguna forma o poner en juego con los sindicatos, ¿no? ¿Cómo podrías, Héctor, hoy? Digo, pues me parece que dialoga, ¿no? La intervención de hoy con lo que plantea Paula, incluso con objetivos quizás de representar a la compañera, que tiene que ver con la política pública, pero también con que eso permita, con que ese conocimiento, esas estadísticas de cuantificar sus trabajadores tengan algún efecto en el conocimiento de la población, sus características y demás. Pero nada más como una reflexión en ese sentido, de cómo podemos pensar este diálogo de la discusión y digamos, de cómo se está desplegando y desarrollando estas tecnologías, cómo se están sistematizando la ingeniería, con los efectos
sobre los trabajadores y los trabajadores. Esa vinculación me parece como que quizá lo que podríamos potenciar, ¿no? Podríamos como pensar algunas acciones, en ese sentido, digo, con los repartidos es un ejemplo, pero la gestión algorítmica, todo ese despliegue, como vimos hoy más temprano, que afecta a todos, al trabajo en general. De repente pensar cómo podemos cavilar en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a lo que me decías, Pablo, creo que, no, por cuando Clara me dijo que se me quedan 5 minutos, recorté todo y como que fui más rápido y no hice hincapié en algo que creo que me queda como enseñanza de esto, en esto de que los tiempos de la investigación y los tiempos de los actores sociales y productivos son distintos y que creo que venir del chip, o sea, por más que yo haga el esfuerzo de decir, bueno, la coproducción ¿no? y tener esas expectativas tan grandes, creo que los resultados de la investigación no se terminan cuando vos haces el informe. Hubo un montón de otras experiencias que se dieron eso, en paralelo, en las cuales yo ya no me involucré porque me dediqué a escribir esto, pero Noelia, Mariana, Nicolás estuvieron trabajando con el sindicato de soporte, ¿no? Y ahí se dieron como otras sinergias entre, bueno, se unieron repartidores y soporte más de la parte más informática, se generaron otro tipo de acciones más de resistencia frente a la ofensiva de pedido ya, sobre todo de despedir a los sindicalizados, de tener acciones cuasi represivas. Entonces creo que mismo este semillero que sigue proponiéndose investigar son como resultados de ese proceso que claro, que cuando yo tengo que escribir un informe se termina en una semana, es esto lo que pasó, pero creo que los resultados, por eso digo capaz que este ejercicio tan analítico de decir, bueno, hubo apropiación, ¿cuándo hay que medir? ¿Cuándo se termina la coproducción? Es un proceso que es recursivo, que va y viene y que creo que es como de largo aliento. Más importa, me parece, este enfoque de hacer el esfuerzo para construir hacia ahí que de lo que te puede dejar en una investigación concreta, me parece. Es más lo que dejó para seguir haciendo que por ahí. Así que sí, totalmente. Y con lo que me decís, Cami, en principio, esto fue variando mucho. Cuando yo empiezo a hacer este trabajo, Sinurrep tenía 50 dependientes, entonces ellos sí eran trabajadores, ¿no? O sea, ellos tienen identidad de clase, están sindicalizados, etcétera, pero esto se fue mermando por esta ofensiva de la plataforma que lo fue cambiando, fue siendo todos autónomos, entonces ahí el problema tiene que ver con qué actor estamos estableciendo, ¿no? Con quién nos estamos vinculando. Entonces Sinurrep se desvaneció, aparte tenía lógicas internas que tenían problemas mismos hasta entre ellos, todo estaba, recaía en 2, 3 personas, entonces, ¿cómo haces? Esto es como el trabajo de presentación y después el off the record, que era un 2 claro, era tipo, ¿no? 3 personas atendiendo todas las demandas que es la militancia en sí misma y a su vez comunicándose con Nicolás, porque no era con todos, con Nicolás, para ver cómo, o sea, si lo vemos así, es muchísimo más complejo de lo que esta es la presentación bonita y formal y después es lo que realmente pasó. Entonces, yo creo que establecer relaciones con un colectivo que es como la expresión más precarizante de esta forma actual de capitalismo tiene muchísimas complejidades. Lo que me gusta colocar sobre la mesa es que tener una perspectiva coproductiva te permite abrir esas complejidades y poder como acercándote y construir en conjunto, sin esta visión extractivista, ¿no? Y poder como, bueno, situar con quién estamos, situar quiénes somos, como este camino de entrada, como decía Noelia en la primera presentación, esta entrada me parece como una entrada metodológica para pensar el problema y sobre todo poniendo en un lugar de horizontalidad, sin romanticismos y asumiendo las negociaciones, o sea, la pérdida que existe, las expectativas, construir hacia ahí.